¿Te has preguntado alguna vez quién es tu verdadero enemigo? A lo largo de la historia, hemos buscado culpables fuera de nosotros mismos, gobiernos corruptos, sistemas opresivos, enemigos visibles con rostros y banderas. Pero, ¿y si te dijera que el enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro de ti? Es invisible, sutil y trabaja en silencio, socavando tus mejores intenciones, saboteando tus sueños y destruyendo lo que más valoras. Hace más de 500 años, Nicolás Maquiavelo, el maestro de la estrategia y el poder, ya sabía esto. Sus escritos, muchas veces reducidos a consejos fríos y calculadores para líderes, esconden una verdad que pocos entienden: antes de conquistar el mundo, debes conquistar tu mente. Antes de enfrentarte a tus enemigos externos, debes derrotar al enemigo interno. En este video, exploraremos cómo Maquiavelo, en su obra maestra El Príncipe y otros textos, nos enseñó a identificar, entender y superar este enemigo interno. Veremos ejemplos históricos, analizaremos sus enseñanzas y las conectaremos con nuestra vida cotidiana. Porque, al final, lo que Maquiavelo sabía hace siglos sigue siendo una lección vital para todos nosotros: la batalla más grande se libra dentro de uno mismo. Para Nicolás Maquiavelo, el mayor peligro no siempre venía de fuera, sino de dentro. Sus palabras, aunque dirigidas a líderes y príncipes de su tiempo, tienen una profundidad que resuena en cada uno de nosotros. El enemigo interno no es solo un concepto filosófico, es real y opera en nuestras vidas diarias. Pero, ¿cómo lo describió Maquiavelo? En El Príncipe, Maquiavelo señala que los mayores fracasos de los líderes provienen de su incapacidad para reconocer sus debilidades. La ambición desmedida, el orgullo y la avaricia son fuerzas destructivas que germinan en el corazón humano. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, escribió. Esta simple frase encierra una verdad inquietante: nuestros deseos materiales y emocionales suelen dominar nuestra razón, llevándonos a decisiones que sabotean nuestro propio bienestar. Uno de los ejemplos más claros que Maquiavelo aborda es la traición. Según él, un líder que permite que sus propias inseguridades o su miedo al fracaso lo controlen, terminará traicionando a su pueblo, a su causa o a sí mismo. Esto no solo aplica a los líderes. En nuestra vida personal, cuando dejamos que el miedo, la duda o la envidia dicten nuestras acciones, nos traicionamos. Veamos algunos ejemplos históricos que ilustran estas ideas. Cayo Julio César, aunque un brillante estratega y líder, sucumbió a su propia ambición desmedida. Su deseo de acumular más poder lo llevó a ignorar las advertencias de traición a su alrededor, siendo apuñalado por aquellos más cercanos a él. Otro caso es Napoleón Bonaparte, cuya insaciable necesidad de conquista lo llevó a sobrepasar los límites de su propio imperio, enfrentando una derrota catastrófica. Ambos ejemplos reflejan cómo el enemigo interno, la ambición descontrolada, el orgullo y la ceguera hacia las propias limitaciones, puede destruir incluso a los más poderosos. Maquiavelo nos dejó un mensaje claro: si no reconocemos el enemigo que habita dentro de nosotros, estaremos destinados a repetir estos errores. Porque no importa cuán grande sea tu fuerza externa, si tu interior está roto, todo colapsará tarde o temprano. Maquiavelo entendía que un estado débil, dividido y mal gobernado estaba destinado a caer. Pero su genio iba más allá de la política. Esa misma metáfora puede aplicarse al ser humano. En Discurso sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo plantea que un gobierno que no sabe manejar las tensiones internas terminará autodestruyéndose. ¿No ocurre lo mismo con nosotros? Imagina que tu mente es como un estado. Tus pensamientos son los ciudadanos, tus emociones son las leyes, y tu voluntad es el gobernante. Si las emociones gobiernan sin control, el estado cae en el caos. Si tus pensamientos se vuelven rebeldes y contradictorios, hay guerra interna. Y si tu voluntad es débil, el estado está a merced de fuerzas externas. Según Maquiavelo, un príncipe que no impone orden dentro de su territorio no puede defenderse de los enemigos externos. Lo mismo sucede contigo: si no controlas tu mente, cualquier desafío externo te desestabilizará. Maquiavelo enfatizaba la importancia de la disciplina. Para él, un líder debía ser tanto amado como temido,
pero con un control absoluto sobre sí mismo. Esto no es diferente a cómo debemos enfrentarnos a nuestras propias debilidades. Por ejemplo, el miedo puede ser un enemigo interno poderoso. Si dejas que te controle, te paralizará en momentos clave. Pero si lo reconoces y lo enfrentas, puede transformarse en un aliado que te impulsa a actuar con prudencia y determinación. Otro punto crucial que Maquiavelo destacó fue la necesidad de anticiparse a los problemas. Un Estado que ignora los signos de rebelión interna está condenado a enfrentarse a una crisis inevitable. En la vida cotidiana, esto significa ser consciente de las señales de autodestrucción, procrastinación, negatividad, autosabotaje. Estos no son problemas externos, son reflejos de un enemigo interno que intenta tomar el control. En la práctica, Maquiavelo creía que los buenos líderes sabían fortalecer sus estados internos antes de expandirse hacia el exterior. Lo mismo se aplica a nuestras vidas, no podemos tener relaciones saludables, carreras exitosas o metas alcanzables si nuestra mente está en caos. Este paralelismo entre el estado y la mente nos invita a reflexionar, ¿estamos gobernando bien nuestro territorio? ¿O hemos dejado que las emociones, los miedos y las dudas actúen como rebeldes que sabotean nuestro progreso? El enemigo interno no siempre es fácil de identificar. A menudo, actúa de manera silenciosa, disfrazado de emociones comunes o pensamientos que parecen inofensivos. Pero Maquiavelo, con su enfoque clínico y directo, nos mostró cómo este enemigo se manifiesta en nuestra vida diaria. En El Príncipe, Maquiavelo afirma que la prudencia consiste en saber reconocer la naturaleza de los inconvenientes y aceptar el menos malo como bueno. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nuestras inseguridades amplifican esos inconvenientes, haciéndolos parecer insuperables? El enemigo interno se alimenta de nuestras dudas, haciendo que subestimemos nuestras capacidades y nos rindamos antes de intentarlo. Piensa en las veces que has dicho, no soy lo suficientemente bueno o ¿y si fracaso? Estas palabras no provienen del mundo exterior, sino de un juicio interno. Maquiavelo entendía que un líder que duda de sí mismo se vuelve vulnerable, ya que proyecta esa inseguridad en sus decisiones. Lo mismo sucede contigo, tus dudas pueden paralizarte en momentos cruciales, alejándote de tus metas. Maquiavelo también advirtió que las relaciones pueden ser terreno fértil para el enemigo interno. En su análisis, los celos y la desconfianza son armas que destruyen alianzas y dividen incluso a los grupos más fuertes. ¿Cuántas veces has sentido celos o resentimiento hacia alguien cercano? Esas emociones, aunque naturales, son señales de que el enemigo interno está trabajando para sabotear tus vínculos. Por ejemplo, imaginemos una situación común, un compañero de trabajo recibe un reconocimiento que tú también anhelabas. En lugar de alegrarte, surge un sentimiento de envidia que lentamente afecta la relación. Este enemigo interno, si no se controla, puede llevar a decisiones impulsivas que dañen tu reputación y tus relaciones. La toma de decisiones es otro campo de batalla en el que el enemigo interno actúa con fuerza. Maquiavelo sostenía que la fortuna es como un río en crecida, cuando se enfurece, arrasa todo a su paso. Sin embargo, también creía que aquellos que no están preparados son los que más sufren las consecuencias. El enemigo interno se manifiesta en esos momentos de indecisión. Cuando te enfrentas a una elección importante, ya sea en tu carrera, tus relaciones o tu vida personal, las emociones como el miedo o la ambición desmedida pueden nublar tu juicio. Maquiavelo enfatizaba la importancia de actuar con pragmatismo, pero el enemigo interno prefiere que actúes bajo presión o, peor aún, que no actúes en absoluto. Imagina un estudiante que tiene un examen importante. Sabe que debe estudiar, pero en lugar de hacerlo, procrastina viendo redes sociales. En este caso, el enemigo interno utiliza la pereza y la necesidad de gratificación inmediata para sabotear el éxito futuro. O piensa en un emprendedor que tiene una gran idea, pero permite que el miedo al fracaso lo detenga. Estos no son problemas externos, son batallas internas que reflejan la influencia de ese enemigo que Maquiavelo entendía tan bien. El momento clave llega cuando reconocemos que el enemigo interno está dentro de nosotros, pero, ¿cómo podemos vencerlo? Aquí es donde la filosofía maquiavélica alcanza su máxima relevancia.
Maquiavelo no solo describió este enemigo, sino que también nos dejó herramientas para enfrentarlo. Para él, el éxito dependía de dos conceptos fundamentales, virtud y fortuna. Maquiavelo definía la virtud como una combinación de cualidades que permiten a una persona controlar su destino, determinación, valentía, inteligencia y adaptabilidad. Según él, la virtud era esencial para contrarrestar los efectos de la fortuna, ese elemento impredecible que puede cambiar el rumbo de la vida. Pero, ¿cómo aplicamos la virtud para superar al enemigo interno? Primero, a través de la disciplina. Maquiavelo creía que un líder debía estar preparado para actuar con rapidez y decisión en momentos críticos. Del mismo modo, nosotros debemos desarrollar un hábito de autocontrol, entrenando nuestra mente para resistir las tentaciones de la pereza, el miedo o la impulsividad. Cada pequeña victoria, como cumplir con una tarea aunque no tengamos ganas o enfrentar un miedo aunque sea incómodo, fortalece nuestra virtud. En segundo lugar, Maquiavelo aconsejaba el análisis frío y calculador de las situaciones. Aplicado a nuestro enemigo interno, esto significa aprender a observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos. ¿Por qué siento celos? ¿De dónde viene este miedo? Este tipo de autoanálisis nos permite identificar los patrones que el enemigo interno utiliza para sabotearnos. Aunque Maquiavelo creía en la importancia de la virtud, también aceptaba que no todo estaba bajo nuestro control. La fortuna, o la suerte, juega un papel importante en nuestras vidas, pero el error está en culparla por todos nuestros fracasos. El enemigo interno aprovecha esta mentalidad, haciéndonos pensar que somos víctimas de las circunstancias. La clave está en adoptar lo que Maquiavelo llamaba audacia. En lugar de temer a lo impredecible, debemos enfrentarlo con valentía. Esto implica aceptar que no siempre podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo reaccionamos. En términos prácticos, esto significa estar preparado para adaptarnos, aprender de los fracasos y no permitir que la adversidad alimente nuestra inseguridad. Maquiavelo advirtió que el mayor peligro no es reconocer al enemigo interno, sino ignorarlo. Cuando dejamos que nuestras debilidades gobiernen, se convierten en un ciclo autodestructivo. Por ejemplo, una persona que evita tomar decisiones importantes por miedo al fracaso eventualmente perderá oportunidades vitales. Este ciclo, según Maquiavelo, solo puede romperse con acción. Una historia que ilustra este punto es la de Alejandro Magno, quien enfrentó tanto enemigos externos como internos. Aunque era conocido por su valentía y genio militar, también tenía un temperamento impulsivo que, de no haber controlado, podría haber destruido su imperio. Alejandro logró canalizar esa energía hacia su visión de conquista, demostrando que incluso las emociones más intensas pueden convertirse en herramientas si las dominamos. La pregunta clave es, ¿estás dispuesto a luchar contra tu enemigo interno? Maquiavelo nos invita a dejar de buscar excusas externas y enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad y coraje. Porque, como él sabía, la verdadera grandeza no se mide por las batallas que ganamos contra otros, sino por las que ganamos dentro de nosotros mismos. Maquiavelo concluyó en El Príncipe que el éxito no dependía únicamente del entorno, sino de la habilidad del líder para mantenerse firme frente a los desafíos internos y externos. Pero, ¿cómo podemos traducir esto a nuestras vidas? Si el enemigo interno es tan poderoso, ¿qué nos queda para combatirlo? Aquí es donde el mensaje de Maquiavelo se convierte en un llamado a la acción personal, la necesidad de gobernar nuestro estado interno con sabiduría y fortaleza. El primer paso, según Maquiavelo, es reconocer al enemigo interno en todas sus formas, el miedo, la envidia, la procrastinación, la impulsividad. Al igual que un gobernante debe estar atento a las rebeliones dentro de su reino, nosotros debemos observar nuestras emociones y pensamientos con honestidad. Sin este reconocimiento, estamos condenados a ser gobernados por ellos. Un ejercicio práctico es la autoevaluación regular. Pregúntate: ¿qué pensamientos me están frenando hoy? ¿Estoy dejando que mis emociones controlen mis decisiones? ¿Qué podría hacer diferente para tomar el control? Este tipo de introspección es un acto de liderazgo interno, y como decía Maquiavelo, los hombres prudentes saben hacerse cargo de sus propios males antes de que estos se manifiesten plenamente.
La disciplina es la base de un buen gobierno, tanto en un estado como en la mente. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes mantenerse vigilantes, siempre listos para actuar en el momento adecuado. En nuestra vida, esto significa establecer hábitos que fortalezcan nuestra virtud. Cumple tus compromisos, incluso los más pequeños. Sé constante en tus metas, aunque parezcan difíciles. Aprende a decir no a las distracciones que alimentan tu enemigo interno. La disciplina no se trata de eliminar las emociones, sino de usarlas a tu favor. Maquiavelo no despreciaba las pasiones humanas, sino que las veía como herramientas que, si se dominaban, podían fortalecer a cualquier líder. Por último, Maquiavelo nos enseñó a convivir con la fortuna. En nuestras vidas, esto significa aceptar que habrá cosas fuera de nuestro control, decisiones de otros, cambios inesperados, incluso fracasos inevitables. Pero en lugar de culpar a la suerte, debemos aprender de cada experiencia y usarla para crecer. En palabras de Maquiavelo, la fortuna favorece a los audaces. Esto no significa ignorar los riesgos, sino enfrentarlos con valentía y preparación. Cada vez que tomas una decisión difícil, incluso si no resulta como esperabas, estás debilitando el poder del enemigo interno. Al final, Maquiavelo nos deja con una verdad ineludible: el enemigo interno siempre estará ahí. Pero no es invencible. Sus herramientas, el miedo, la duda, la pereza, solo funcionan si las ignoramos. Cuando enfrentamos nuestras propias debilidades, cuando asumimos el control de nuestras emociones y acciones, ganamos una batalla que cambia nuestras vidas. La pregunta no es si tienes un enemigo interno, sino qué estás dispuesto a hacer para vencerlo. Porque, como decía Maquiavelo, es más seguro ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Y el primer enemigo que debe temerte, antes que cualquier otro, es el que vive dentro de ti. En un mundo donde constantemente buscamos culpables externos, la economía, los gobiernos, las redes sociales, es fácil olvidar que muchas de nuestras batallas más importantes no se libran afuera, sino dentro de nosotros mismos. Maquiavelo, con su aguda visión de la naturaleza humana, sabía que el enemigo interno no solo afecta a líderes de grandes estados, sino a cada individuo que desea conquistar algo en su vida. Hoy, las lecciones de Maquiavelo son más relevantes que nunca. Vivimos en una era de distracciones constantes, donde el enemigo interno encuentra terreno fértil en nuestras inseguridades, miedos e impulsos. Pero, ¿cómo aplicamos sus enseñanzas en la actualidad? En lugar de ignorar nuestras emociones negativas, aprendamos a escucharlas y a entenderlas. Cada mañana, dedica unos minutos a identificar qué pensamientos o emociones podrían sabotear tu día. Si te sientes inseguro, reconoce esa inseguridad y contrarresta con afirmaciones realistas: puede que no sea perfecto, pero estoy aprendiendo y avanzando. Maquiavelo enseñó que un líder debía estar siempre preparado para enfrentar los desafíos inesperados. En nuestra vida, esto significa alejarnos de las distracciones que alimentan el caos interno. Establece límites claros con tu tiempo, reduce el uso de redes sociales, prioriza tareas importantes y cultiva hábitos que fortalezcan tu mente. El enemigo interno prospera cuando nos obsesionamos con lo que no podemos controlar. Aprende a diferenciar entre lo que está en tus manos y lo que no lo está. Practica el enfoque en aquello que puedes cambiar, como tu actitud y tus decisiones, y suelta lo que no depende de ti. En última instancia, las enseñanzas de Maquiavelo nos recuerdan que somos tanto los gobernantes como los gobernados de nuestras propias vidas. Si no controlamos nuestras emociones, nuestras inseguridades y nuestros impulsos, terminaremos siendo esclavos de ellos. Pero si enfrentamos al enemigo interno con la disciplina y el coraje de un líder maquiavélico, podemos lograr la verdadera conquista, la de nosotros mismos. Maquiavelo entendió que el enemigo interno no era un obstáculo a temer, sino un desafío que superar. Y en esa superación, encontramos la clave para el crecimiento personal y la realización. Así que la próxima vez que sientas dudas, miedo o celos, recuerda: el enemigo no está afuera. Está dentro de ti. Pero también dentro de ti está la fuerza para derrotarlo. Llamado a la acción, ¿estás listo para reconocer a tu enemigo interno y enfrentarlo?
Reflexiona sobre estas enseñanzas y da el primer paso hoy. Como diría Maquiavelo, la vida no es un regalo para ser recibido, sino un desafío para ser conquistado. Antes de terminar, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Este no es un tema fácil, reflexionar sobre nuestro enemigo interno puede ser incómodo, pero también es una de las claves más poderosas para transformar nuestras vidas. Gracias por invertir tu tiempo en escuchar estas ideas y por abrir tu mente a las enseñanzas de Maquiavelo, un pensador que, siglos después, sigue iluminando nuestra comprensión del ser humano. Si este video te hizo reflexionar, cuestionar o incluso motivarte a enfrentar tus propios desafíos internos, entonces hemos cumplido el propósito de este mensaje. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir creando contenido que te intrigue, te emocione y, sobre todo, te deje pensando. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras y suscribirte para más contenido que te ayude a crecer y conquistar tus propios desafíos. Recuerda, la batalla más grande que puedes ganar es la que libras contigo mismo. Y tú tienes el poder de salir victorioso. Nos vemos en el próximo video.